Muy bien, mis hermanos, y proclamamos la palabra de Dios en Hechos capítulo 19, versículo del 1 al 7. Mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo llegó a Éfeso atravesando las regiones altas. Encontró allí algunos discípulos y les preguntó: ¿recibieron el Espíritu Santo cuando abrazaron la fe? Le contestaron: ni siquiera hemos oído decir que se reciba el Espíritu Santo. Pablo replicó entonces: ¿qué bautismo han recibido? Respondieron: el bautismo de Juan. Entonces Pablo les explicó: si bien Juan bautizaba con miras a un cambio de vida, pedía al pueblo que creyera en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús. Al oír esto, se hicieron bautizar en el nombre del Señor Jesús, y al imponerles Pablo las manos, el Espíritu Santo bajó sobre ellos y empezaron a hablar en lenguas y a profetizar. Eran unos 12 hombres. Palabra de Dios. Yo creo que la unción ha llegado hasta la tercera fila, hermanos. Por allá la unción no está llegando. Palabra de Dios. Es ahora sí, la unción llegó hasta allá. Muy bien. Hablar del Espíritu Santo es sencillo en un término de conceptos, pero no hemos venido a hablar ni de conceptos, tampoco he venido a darles una catequesis básica o a venir a hablarles de magisterio, hablarles solo de teorías, de libros, de lo que hablan tal vez algunos, o citar a algunos papas o algunos santos. Porque no hemos venido solo a hablar del Espíritu Santo o a dar conceptos del Espíritu Santo. Porque eso es fácil. ¿Por qué? Porque ustedes son una simiente ya catequizada. Ustedes ya recibieron el fermento del Evangelio. Y yo no puedo venirles a ustedes a hablar de lo que ustedes ya conocen. Hoy hemos venido a conocerle al Espíritu Santo, que es muy diferente. Y a través del texto de Hechos 19 vamos a adentrarnos a las circunstancias que nos dice la palabra a través de esta persona llamada el Espíritu Santo. Ya lo decía San Jerónimo y también lo citó San Juan Pablo II. El Espíritu Santo, el gran Dios desconocido. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos del Padre, entendemos del Hijo, pero el Espíritu Santo más o menos es como cuando usted va a algún tipo de restaurante, el Espíritu Santo. Le dan la hamburguesa, las papas y la cola llega como combo, ¿no es cierto? Padre, Hijo, Espíritu Santo. Una vez estamos en una efusión como esta y yo preguntaba: ¿quién es el Espíritu Santo? Y una hermana con mucho amor dice: es una paloma, dice. Y por atrás un señor medio serio, medio para, no, dice, es un palomo, dice. Entonces yo pensé que era el párroco, me asusté. Y le digo: disculpe, ¿y por qué es un palomo? Porque es bien macho, dice, ¿verdad? Porque a veces podemos pensar que el Espíritu Santo es eso, una paloma, porque eso se manifiesta en las Escrituras, o es aceite, porque es la unción que dio a los profetas, o es agua, porque fue bautizado en el Jordán, o es viento, como el que se vino en Pentecostés, o lenguas de fuego que derramó en ese instante. El Espíritu Santo tiene todas esas manifestaciones, pero solo son signos presentes o visibles de Él. Pero Él es una persona, y es la persona del Espíritu Santo que es la misma dignidad del Padre y del Hijo. Es Dios eterno, el cual sondea el corazón del Padre, es el beso entre el Padre y el Hijo. Es el único el cual puede santificar, cambiar y renovar nuestras vidas. Él, el Espíritu Santo, el gran desconocido, es el que se quedó desde el día de Pentecostés aquí en la tierra y es el único que ha santificado por más de 2000 años la iglesia. Él es el que sostiene, da vida, y más aún, es por la gracia de Él que estamos aquí y subsiste, vive y trabaja esta corriente de gracia. Yo tendría que ahí acabar, hermanos, la predicación. No tendría que hablarles más, decirles más. Porque para conceptos es fácil, usted coja el Google, usted ponga ahí el Espíritu Santo y le va a salir un montón de cosas, teorías. Los mormones, que no son cristianos, dicen que es una herramienta.
Los testigos de Jehová dicen que es una energía, más aún ni siquiera es Dios para ellos. Para unos es una cosa, para otros otra cosa. Para nosotros, ¿quién es el Espíritu Santo? Y para eso viene esta proclamación de Hechos capítulo 19, referente al apóstol Pablo que llegaba a Éfeso. Y nos dice la palabra que encuentra allí a cuántos hombres, dice el versículo número 7, encontró a cuántos 12 hombres. ¿Por qué Lucas se da el gusto de escribir que eran 12? ¿Por qué no eran 13? ¿Por qué no eran 10? ¿Por qué no eran 5? ¿Por qué no eran 2? ¿Por qué no era 1? ¿Por qué no eran 15? ¿Sabe por qué eran 12? ¿Y por qué lo pone Lucas de ese número 12? Porque en la Biblia los números tienen una significancia y tiene un símbolo, porque hay que ver más allá del fundamentalismo bíblico y entender la escritura por dentro. El número 12 para la Biblia es un número de plenitud absoluta. Usted ha escuchado a los testigos de Jehová que dicen que solo 144,000 se van a salvar. ¿Se ha escuchado? Sí, ¿verdad? Y uno dice, ay, me voy a entrar allá porque si no, no me salvo, pues va a ser que me toque el 144,000 con las justas. Les voy a explicar. Como el 12 es un número perfecto, vamos a mirar, en el Antiguo Testamento eran 12 los patriarcas, los hijos de Jacob, 12. En el Nuevo Testamento son 12 los apóstoles, ¿verdad? 12 por 12 y por 1000, 144,000. Cuando la Biblia, el Apocalipsis habla de 144,000, habla de la plenitud del Evangelio y de la multitud que llegará a la gracia de Dios a través de la palabra de Dios, cuando habla de 144,000. Porque el número 12 es un número de plenitud, ¿sí me comprendió? Ahora, y estos 12 hombres no son ni los patriarcas ni los apóstoles. ¿Quiénes son estos 12 hombres? Les voy a explicar quiénes son estos 12 hombres, porque sin esa explicación no podemos adentrarnos a la predicación. Y la respuesta nos da en el versículo número 1, porque dice que cuando Pablo atravesaba Éfeso, se encontró algunos discípulos. Y estos discípulos nos dicen en el versículo 2 que abrazaron la fe y fueron ya bautizados. Pablo se encuentra con gente que ya abrazó la conversión, con personas que ya abrazaron la fe, con personas que no eran paganos, que no desconocían de Dios. Y esos son los 12 hombres. ¿Sabes cuáles son, mis hermanos? Es todo el pueblo católico que ha abrazado la fe, la conversión, que son discípulos, que conocen de Dios, pero que no saben quién es el Espíritu Santo. Porque ellos que ya eran discípulos, que abrazaron la fe y fueron bautizados, Pablo se pregunta, ¿y el Espíritu Santo? Ni siquiera hemos oído hablar que se reciba el Espíritu Santo. Porque encontramos un pueblo catequizado, que ha recibido la confirmación. Yo recuerdo a mi párroco, después de los sacramentos, porque la misa de 8 es de los padres de familia, y era repleta de papás, repleta de niños, ¿no? Pues y al final todos por la firma, pobrecito el que no firme, porque después no hace el sacramento. Bueno, aquí no pasa, ustedes son santos, pasan en otras parroquias. Y a la siguiente semana el padre decía, levanten la mano los sobrevivientes, sabía decir. Porque en verdad, después de las confirmaciones, oigan, los fieles iban, 4 o 5 niños y 2 padres de familia ahí presentes. Porque esa es la situación con este pueblo. Hemos sido catequizados, vivimos un pueblo que tiene una gran extensión sacramentizada, vivimos lo que son pues estos tiempos litúrgicos. Vaya a ver, miércoles de ceniza, somos católicos luciérnagas, se prende en muchedumbres los templos. Viene el tiempo ordinario, desaparece. Yo me acuerdo que el domingo de Ramos con mi hijita, que todavía tenía 9 años en ese entonces, ahora tiene ya 19, íbamos a misa de 8, que es la que siempre vamos, y nos sentamos de repente, y la iglesia era repleta. Y ella se asusta y dice, ¿por qué hay tanta gente? Me dice, ¿por qué hay tantas personas? Le digo, es que hoy es domingo de Ramos, le digo. Entonces no entendía, porque ese día había gente y los otros domingos estaba la iglesia siempre media vacía. Porque vivimos, estamos dentro del seno de la iglesia, hemos recibido los sacramentos, decimos que somos católicos,
pero desconocemos al Espíritu Santo. Y no les digo más lo que dice aquí la palabra de Dios. No sabemos quién es Él, no conocemos lo que Él hace Él, no entendemos de su amistad, no entendemos qué quiere Él para nosotros y qué propósito tiene Dios de Espíritu Santo en mi vida. ¿Por qué? Porque yo vivo simplemente una vida de cumplimiento, una religiosidad popular, donde creo y pienso que Dios, yo tengo que hacer algo para que Él me dé algo. Yo tengo que hacer esto, para que Él me entregue lo que yo necesito. Y con Dios es un compra y venta siempre, todo el tiempo. Un intercambio de favores. Le cumplo a Dios para que Él me dé. Voy para que no me castigue. Vengo para que me bendiga. Y Dios se ha convertido para nosotros como una transacción económica. Yo tengo que hacer algo para que Él me dé algo. Y aquí queremos profundizarnos en este pueblo, en estos 12 hombres. Porque esos 12 hombres es la plenitud de los que han abrazado la fe, pero desconocen el Espíritu Santo. La plenitud de un pueblo que son discípulos, que conocen de Dios, que han sido catequizados, que saben las Escrituras, que saben los evangelios, pero totalmente desconocen la presencia viva de Dios en sus vidas. Y a esos 12 hombres viene esta predicación. A estos 12 hombres que Pablo se encuentra y que les presenta a la persona del Espíritu Santo. Pero hablar del Espíritu Santo no es solo hablar de un concepto, sino de una experiencia, de una vivencia. Y para que usted entienda, tiene que entender a través de esta historia. Había una vez una muñeca de sal. Esta muñeca de sal quería saber cómo era el mar. Entonces comenzó a ver diccionarios, libros, folletos, revistas y a estudiar sobre el mar. Pero era insuficiente el conocimiento del mar para esta muñeca de sal. Entonces dijo ella, voy a preguntar a personas que han ido al mar. Y les preguntó uno a otro, ¿cómo es el mar? Y cada uno le explicaba, el mar esto, tiene aire, es extenso, es lindo, es azul. Pero no se convencía simplemente con lo que la gente le explicaba que era el mar, esta muñeca de sal. Entonces ella decide ir al mar. Y cuando llega al mar y ve toda la extensión, se queda maravillada, pero no se quedó ahí. Ella quería sentir cómo es el mar. Entonces hizo algo que ningún muñeco de sal hacía en su ciudad. ¿Por qué? Porque ella se atrevió a ir al mar, meter el pie en el agua. Pero pasó algo, pues, algo que ella no pensó que iba a suceder. Porque al meter el pie de sal dentro del agua salina, ¿qué pasó con esa agua? ¡Zum! Le fue bajando mitad de pierna a la muñeca de sal. Y ella, horrorizada, gritó y se echó para atrás. Pero más era su curiosidad de qué era el mar, que a pesar de su dolor y ver que media pierna de sal se le fue, ella cogió y dio otro paso adelante. Y con la primera ola que vino, pues le botó, le cayó y comenzó ella a sentir que su cuerpo de sal comenzó a derretirse en el mar. Y con cada ola que venía, ella preguntaba en su mente, ¿qué es el mar? ¿Qué es el mar? Y el mar le envolvía y le iba derritiendo, hasta que un momento el pensamiento final fue, yo soy el mar. Porque la experiencia del Espíritu Santo no es algo endosable, no es solo un concepto, una teoría, un estudio teológico, filosófico. No es solo a través del arduo y estéril camino de la intelectualidad. No simplemente es a través de la escucha de que alguien más vivió esa experiencia. Usted tiene que tener una decisión. Y la decisión es como esta muñeca de sal. Tiene que entrar a sus aguas. Pero para entrar a sus aguas, usted y yo tenemos que estar claros que hay que pagar un precio. ¿Y cuál fue el precio de la muñeca de sal? Tuvo que desvanecerse para que su pensamiento ya no diga ¿qué es el mar? Yo soy el mar. Para que nosotros, en el amor del Espíritu Santo, nosotros podamos vivir esa amistad
esa compañía, esa vida. Y no solo ver un Dios desconocido, sino aquel que vive, mora en mi vida. Y eso es una aceptación personal de su presencia en mí. Entonces, hemos mirado a los 12 hombres. Posiblemente yo estoy dentro de ese gremio. Decimos que somos católicos, pero no tenemos ningún problema en creer en la reencarnación, en la metafísica, en los muertos, en la reencarnación, creer en los Hare Krishnas, creer en serie de cosas. Digo que soy católico, pero llevo la pata de conejo, la pulsera balance y tengo los signos del zodiaco. Digo que soy católico y de hueso colorado, pero no tengo ningún problema de irme a los brujos, hechiceros y serie de cosas. Digo que soy católico, pero vivo una vida como que nunca fuera católico. Después viene, me golpean la puerta, me bautizo en otra iglesia, y ahí sí, cuando era católico yo era brujo, borracho, adúltero, todo. Un ratito, eso no es un católico. Usted nunca vivió su catolicismo. Eso es muy diferente. Porque estos 12 hombres han vivido una experiencia de un Dios solo intelectual. Y a Dios no se le conoce de una manera intelectual. Él es un encuentro. Aquí tengo una parejita que está parado, se llama Damián y su esposa se llama Viviana. Muy bien. Imagínense, los dos están casados, pero él le ama a su esposa porque están juntos, porque tienen una relación, una compañía. Él no podía estar viviendo en Europa y ella en Australia y tener un amor por computadora, ¿no es cierto? Imposible. Casémonos por WhatsApp, tampoco se puede. ¿No es cierto? Un beso por pantalla, no se puede, hermano, difícil esos amores. Tienen que estar así de cerca. Están solo separados por los hermanitos nomás, pero están unidos en el amor, ¿no es cierto? Y así somos. Y con Dios es exactamente. Con Él es una relación, una experiencia en la que no es transmitible, no es endosable, no es una herencia en la que yo cojo, tomo la fe y la llevo de aquí adelante. Y si hoy día estás aquí, es en tu decisión y en tu libertad el poder tú tener esa experiencia con el Espíritu Santo. Pero para eso también hay que contarles un poquito de mi testimonio de vida, porque no solo puedo hablarles de la teoría, sino de mi propia experiencia de vida y mi propia experiencia de fe. Cuando yo estaba en la edad de los 17, 18 años, pues yo era más o menos como un conductor que iba a 200 kilómetros por hora sin cinturón de seguridad y pues yendo a toda velocidad por la vida en el nombre del amor. ¿Le ha pasado eso a usted? ¿Algún adolescente, algún joven, uno de sus hijos, usted mismo? En el nombre del amor, hermano, hacemos unas locuras y nos estrellamos contra el poste. Bueno, yo iba a 250. No había ni los mejores consejos, ni las lágrimas, ni los palazos de mi papá, ni las sacadas de casa que me hagan a mí entender lo que estaba yo haciendo. A la final, después de 3 años de evangelización de mi mamá, 3 años incansables de evangelización conmigo y con mis hermanos, 3 años fuertes en las que pues ella se convirtió y entendió que no era de salir afuera sino adentro el evangelio llevar a su familia. Pues llegó un día, imagínense 3 años, era increíble. Vean, yo no iba al grupo oración, ella trajo el grupo oración a la casa, me decía a mí, ve, los hermanitos vienen, van a orar esta tarde, quédate. Yo me iba a jugar fútbol, más o menos así era la sala de mi casa y al frente así, viendo allá era la cancha. Yo me iba a la cancha, me iba a hacer tierra todo, y hasta que les veía que se iban, ahí regresaba a la casa yo. Me decía, hoy van a hacer vigilia, quedarás. Y ese día a propósito me fui a bailar toda la noche hasta que los hermanos se vayan. Y así. Y cuando iba obligado, iba mal genio, me ponía en la primera, no entendía nada. Muchas veces venía amanecido a alguna fiesta, estaba pensando en otras cosas, en el fútbol, en los amigos, en las tomadas, en las enamoradas y en todo. Jamás iba yo ahí por mi propia voluntad o por mi propio amor. Y en medio de eso, pues una vida tan joven, pero tan desordenada, ya camino al alcoholismo y todo. Gracias a Dios nunca me drogué ni fume, pero eso sí, un borracho y amiguero con mis amigos de esas edades. Y pues de esa manera, un Dios
un Dios de lejos, un Dios desconocido. Yo me paraba en la sala, en la parte de arriba de la casa, al último piso. Yo veía las estrellas, decía, Dios, ¿en qué planeta estará? Decía yo, porque aquí no está. Yo crecí con los salesianos, ahí estudié, ahí fui mi catequesis, mi evangelización muy buena. Más aún, cuando fui la primera vez a un grupo de oración, y mi mamá me llevaba, obviamente me llevaba arrastrando, yo pensaba que eran protestantes, de algo, yo leía libros de metafísica, reencarnación, del tarot, un montón de libros basura que leía un montón, yo pensé que sabía bastante. Y entonces a mi mamá, pobre, le discutía, le digo, usted está en algún tipo de histeria colectiva, le decía yo a ella, usted está en esos lugares donde les lavan la mente, le digo, a esos sitios donde solo les van a sacar plata, les decía así. Yo le refutaba y le hablaba y la pobre no sabe ni qué responderme, pero lo único que sabía es, vamos, lo único que ella podía hacer es llevarme y entender que ahí Dios de alguna manera va a tocar mi vida. Y cuando llegaba y ya me estaba yo yendo porque yo sabía que era algo de histeria colectiva, solo me quedé porque vi al final a María Auxiliadora. Y como yo crecí con los salesianos, era mi referente, pues María Auxiliadora. Entonces solo por eso me quedé parado en la puerta de la iglesia atrás. Y así era yo. Yo nunca pasaba de la puerta de atrás de la iglesia. Adelante estaban los locos, todo cantando, alzando las manos, así como mi hermanita hoy, así, en este manicomio. Pero yo estaba afuera, atrás, jamás entraba del umbral de la puerta de la iglesia. Nunca, por años. Me daban la bienvenida y otra vez me regresaba atrás. Porque más importante para mí eran mis amigos, mi enamorada, las salidas, el fútbol, el básquet, las cosas en ese momento de mi juventud. Pero 3 años constantes de evangelización, llegó un día especial, un día en el que después de muchos acontecimientos, tendré que darles 1 hora de testimonios, pero quiero topar el punto central. Un momento crucial en la vida, en la que comenzamos de a poco tal vez a ir entre este tira y pega, pero recuerdo que vi un evento en la Renovación Carismática o un encuentro de alabanza y de oración en Cali, en el que pues mi mamá nos dice a mí y a Santiago, ¿no? Nos dice, oigan chicos, dicen, nos vamos a Cali, hay un evento en la Renovación. Entonces Santiago y yo nos quedamos viendo, ¿no? Te dicen, vámonos a Cali, pues con las caleñas, con su caminar me hacen delirar. Dije yo, pues no, vamos. Dije yo, pensaba solo en las chicas. Entonces, pues ya entre Santiago y yo decíamos, ya, pues a qué rato nos escapamos del evento para irnos por ahí, pues a guambrear, ¿no? A parrandear y todo. Total, llega el 16 de agosto de 1996, les hablo del siglo pasado, para los que todavía vivíamos en esas épocas. Y me acuerdo que ya estábamos con las maletas, íbamos a viajar, eran las 2 de la tarde, y para ese momento llegaron 2 personas a nuestra casa, que eran 2 personas que estos 3 años fueron muy importantes en nuestra familia y en mi vida en particular. 2 servidores de Dios, 2 hombres que nos pastorearon, nos guiaron, trabajaron en nosotros, nos escuchaban, bueno, eran ángeles de Dios. Así como ustedes ven aquí, ven sus hermanos, sus hermanas, a Damián, a Carmita, todos, así ellos parecen, no, pero son ángeles, ¿verdad? Son ángeles porque ellos están dándoles el evangelio. Uno pensaría que son personas normales, no hermanos, son ángeles disfrazados. Debajo del chaleco están las alas, ¿verdad? Yo les he visto algunas plumas por ahí. Y así vinieron esos 2 hermanos para nuestra familia muy especiales. Pero lo interesante es que el uno vivía en el Tejar, en Quito, y el otro venía de un pueblo llamado el Tejar, allá en la Tacunga, pasando Pujilí. Y los 2 se llegan a encontrar a la misma hora, el mismo día, el mismo lugar, en la puerta de la casa. Increíble, ¿no? Qué coincidencia o qué diosidencia. Ingresan los 2 a la casa y nos ven las maletas, sí, al evento, sí, sabemos en el grupo, esto que el otro. Cuando un hermano le lanza, ¿no? Lo típico de los hermanos en la renovación. Hermanita, queremos orar por ustedes para que Dios les bendiga en el viaje. Mami dice, claro, dice, dejen poner una agüita para que se caliente y tomar. Y el otro dice, espérese, se va a quemar la olla. Le dijo, no ponga nada.
Qué raro, ¿no? Todo quiere un cafecito en la tarde. Total, ahí estábamos toda mi familia, porque todos nos íbamos de viaje, somos 7 en la casa. Estábamos en la sala. ¿Sabe qué pasó? La oracioncita de los hermanos, para que nos vaya bien, esa oracioncita empezó desde las 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 de la noche. Pero si eran imparables estos dos, oigan, cómo oraban. Por eso cuando yo entré a la renovación, después, en las asambleas, 20 minutos de oración, 30 minutos de asustados. Si en mi casa éramos 3, 4 horas seguidas, te dije, aquí está chévere, digo, eran solo 30 minutos. Dije, bueno, es post, ¿no? Para los coordinadores. Entonces, me acuerdo que empezaron a orar, ¿cuántas horas? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 8 horas seguidas, oiga. Oraban, lloraban, 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 lloraban. Y en un momento de la tarde, ellos estaban de rodillas y cantaban, lloraban. Un momento se levantan los dos, levantan las manos y dicen, ven Espíritu Santo, pero con una fuerza impresionante. Se levantan y como estábamos ahí como en media luna en la sala, empiezan a imponer manos desde la cabeza, que es mi papá, al resto de la familia. Pero pasó algo, y les comento, y en esos 3 años yo había pisado cultos protestantes, pentecostales, había ido al Centi. Es que yo, hermanos, no crea usted que yo nací predicando, más o menos como San Agustín, oiga, de verdad. Y yo había visto realmente las imposiciones de manos, todas esas cosas, los dones, pero jamás había visto en mi familia, jamás había visto que pase en mi casa. Y de repente ellos empiezan a imponer manos, y de repente mi papá, un hombre de 50 años, un hombre muy duro en su corazón, huérfano de padre, muy trabajador, pero con una vida en la que pues pensamos que es normal, tomador de cada 8, parecemos que es normal, un hombre en el que tenía una vida complicada. Ese momento él se arrodilló y lloraba profundamente, y un momento se postró rostro en suelo, mientras él se quebrantaba y lloraba. Después a mi mamá, después a mi hermana, y comencé a ver algo en cada uno de ellos, que ellos se arrodillaban y comenzaban a hablar en lenguas extrañas. Mientras los hermanos le imponían manos y oraban por ellos y pedían el Espíritu Santo, la efusión y el Pentecostés, comenzaban a levantar las manos y comenzaban a hablar en lenguas, a profetizar, a cantar en lenguas. Eso pasó a mi hermana, a mi otro hermano, después de mi hermano Santiago. Él lloraba a gritos, a mares, y en un momento su boca se soltó y comenzó a orar en lenguas y levantaba las manos. Después donde mi otro hermano, mi hermano menor, le impusieron las manos y él se fue para atrás en medio de la sala. Él temblaba y mientras era en el suelo así, oraba en lenguas, cantaba y oraba en lenguas extrañas que nunca había sido. Y ellos llegaron donde mí. Y el momento que me impusieron las manos, comencé a sentir un fuego en la cabeza impresionante. Y comenzaron a pedir la presencia, el poder, la gracia, la autoridad, la manifestación del Espíritu Santo sobre mi vida. Y yo sentía que el fuego venía, pero que era como que el fuego no pasaba de la frente. Me sentía arder la cabeza, pero que el fuego no descendía más allá de la frente. Y en un momento me dice Darwin, Rubén, me hizo la pregunta, y la pregunta decisiva. Me dijo, Rubén, ¿aceptas a Jesús como tu único Señor y Salvador? Después de 3 años y un tiempo de locura, después de todo eso, después de tanta cosa, tanta rebeldía, tanto pecado y tantas cosas. Esa no va a contarle, hermano, eso sabe Dios nomás, cuente, dice. Después de todo eso, me hizo la gran pregunta, y en mi libertad, por primera vez en mi vida, abrí mi boca y yo dije, acepto a Jesús como mi Señor y mi Salvador. Y los dos dijeron, entonces recibe el poder del Espíritu Santo. Y sentí, ¡vrum!, que vino un fuego
que me devoraba, pero hasta lo profundo de mi vida. Un fuego inmenso que me llegó hasta el corazón y me derramé en un llanto. Pero un llanto que comencé a ver todo lo que había hecho y me daba una vergüenza frente a Dios. Y le pedía perdón y sentía que todo me había direccionado hasta ese momento que yo estaba de rodillas. Y en ese momento me comenzaron a decir ellos: Dios te está regalando. Y me empezaron a hablar de dones, de carismas, que te está dando la alabanza, la predicación, el discernimiento, la ciencia, la fuerza y fortaleza. Y comenzaron a hablarme de un montón de cosas que no entendía, pero dijeron: Dios te está dando, Dios te está dando. Y un momento me dice Marcelo: Dios te dice, abre tu boca y habla en lenguas. Yo solo sentí como que se me hizo un torbellino en el corazón. Abrí la boca, levanté las manos y dije: Shanda bajanda la shinda la bajanda la basaya bashinda la baraita. Ese momento toda mi familia comenzamos a hablar en lenguas. Todos mis hermanos, todos en la familia hablábamos lenguas y profetizábamos en ese momento. Mientras yo lloraba y oraba en lenguas y levantaba las manos, recibí la fuerza, el poder, la gracia, la manifestación, el amor del Espíritu Santo. Y no porque yo sea bueno para nada tal vez, sino porque Dios es bueno. Y te digo algo, mi hermano, no importa lo que has hecho, lo que importa es que aquí estás. Y Dios ama al pecador, odia el pecado, pero ama al pecador. Y Él no quiere dar su espíritu a los que están inmaculados, libres de pecado. Él quiere dar a los más acérrimos pecadores su espíritu. Porque Él sabe que solo con su espíritu nosotros podemos dejar el pecado. Solo sabe que con su espíritu nosotros podemos acercarnos a Él. Porque hasta ese momento, para mí, asistir al grupo, ir a la iglesia, era árido, era difícil, era duro, no entendía la Biblia, estaba en el grupo sentado, no entendía nada, iba a la misa, me quedaba dormido, no entendía nada. Pero después de esa manifestación, de esa gracia, es como que una venda de mis ojos se cayó, el corazón de piedra, de hielo se transformó. Comencé una vida diferente. Tanto es así que ellos les tocó terminar la oración porque ya nos dejaba el bus, pues ya nos íbamos al evento. 8 horas continuas de oración. Yo no sé, hermanos, pero lo viví de una manera tal que no parecieran 8 horas, parecía media hora. Y me acuerdo que el camino ya al evento fue diferente. Yo sentía que algo pasó en él. O sea, yo sentía algo pasó en mí. No entendía, pero ponían todo el tiempo cantos de alabanza y cosas, y yo sentía que me latía el corazón. Algo sucedió en mí. Y recuerdo cuando llegamos al evento, 24 horas después, se estacionó el bus era lejos del Coliseo. Y solo hace unos días atrás yo solo estaba pensando en hacerme amigo de las caleñas, pues oiga. Pero, ¿qué pasó esa noche? ¿Qué pasó ese momento? ¿Qué pasó? Que al siguiente día que llegamos al evento, yo bajo del bus y yo escucho a lo lejos en el Coliseo, ni siquiera estaba en el Coliseo, llegué a las puertas ahí en el parqueadero y solo escuché los cantos que estaban ahí, los hermanos desde la Renovación allá en Cali cantaban esa alabanza a los carros del faraón. Y se oía todo el Coliseo que cantaba, hecho a la mar, los carros. Y oí esas alabanzas y me pongo a llorar desde el parqueadero. Y digo, ¿qué me pasa? Digo, ¿qué me sucede? Porque me limpio las lágrimas. Y digo, ¿qué me pasa? Digo, ¿qué me sucede? Porque no podía dejar de llorar. Oía la alabanza, oía los cantos y las lágrimas comenzaban a irse solitas. Y yo no entendía. Digo, ¿qué me está pasando? Digo, creo que me estoy haciendo sensible, digo yo. Así no. Lo que pasa es que el Espíritu Santo comenzó a trabajar algo que yo no podía hacerlo. Yo no podía, o sea, era imposible para mi propia naturaleza acercarme a Dios.
Pero cuando Él vino, entonces Él comenzó a trabajar en mi vida. Él comenzó a trabajar lo que yo no puedo trabajar. Y lo que no puedo entender, lo que yo no puedo amar, lo que yo no puedo caminar. Él es el que empieza a trabajar en mí, en tu vida. Y eso es lo que Él pretende y lo que Él quiere. Después de regresar al evento, recuerdo que no tenía Biblia. Y me acuerdo que toditos, lo primero que le pedimos a mi mamá fue una Biblia, viniendo del evento. Y me acuerdo que ella fue volando y en la tarde vino agarrado así las 7 Biblias, oigan. Pero me acuerdo clarito como biblioteca vino. Y las Biblias tengan cada uno. Yo me metía horas a leer la Biblia. Me metía horas, era impresionante cómo yo podía mirar con otros ojos y comenzar a entender la palabra, porque me hablaba a mi propia vida. Y el primer contacto que tuve fue con el cantar, los cantares, capítulo 1, versículo 1, que dice: yo soy el narciso de Sarón, yo soy el lirio de los valles. Mi amada es mi novia, mi amada es como una rosa. Y cuando leí esos versículos, yo dije, ¿cómo es posible? Yo tenía en mi mente un Dios castigador, un Dios lejano, un Dios que está ahí para condenarme, un Dios para mandarme pruebas. Pero de repente me dice: yo soy tu novio, yo soy tu amado, yo soy el que te busca. Y Jesús se revela a mi vida como el novio, como el que ama, como el que me busca. Porque eso solo puede hacer el Espíritu Santo en tu vida. Yo no te vengo a hablar de cuentos, de fábulas, de conceptos, de teología o de un libro que por ahí me encontré guardado. Yo vengo a hablarte de la vida y de la vida que es el Espíritu Santo. No podría estar aquí parado hablando de Él, mi hermano, si mi vida no hubiera manifestado esta gracia de Pentecostés. Y es la misma gracia que hoy Dios quiere darte en tu vida. Pero lo único que Él necesita es el sí en tu libertad. Todo el poder maravilloso de Dios, todo, se queda aquí cuando tú le dices no. Porque el hombre tiene ese poder, esa facultad en su libre albedrío de en la tierra decirle a Dios no. Y en eso consiste la condenación, el decirle a Dios no. Pero hoy tú estás aquí porque le has dicho a Dios sí. Gloria a Dios. Denle un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Y nos dice exactamente esto en Hechos 19:4. Dice, versículo 5, dice: al oír esto, lo mismo que les estoy explicándoles, se bautizaron en nombre de Jesús, y al imponerles Pablo las manos, el Espíritu Santo bajó sobre ellos y empezaron a hablar en lenguas y a profetizar. Yo no les hablo otra cosa más de lo que ya nos dice aquí en el Evangelio. Y lo que dice aquí en el Evangelio es lo que sucede en nuestras propias vidas nuevamente. No es un Dios de libros, no es un Dios que está guardado en un libro. Dios es real, Dios es auténtico y Dios es actual. Y lo mismo quiere darte en tu vida. Que tú te abras a la experiencia sobrenatural, maravillosa y a la amistad del Espíritu Santo. Pero tienes, hermano, en el nombre de Jesús, que meterte en el mar. No podemos ser solo simples espectadores. Si no te metes en el mar de la misericordia y no te derrites en sus aguas de amor, entonces la paloma, mis hermanos, siempre será la paloma y para otros el palomo. Pero hoy vamos a sumergirnos en esas aguas. Vamos a vivir ahora esta experiencia. Los hermanos, ellos que están aquí adelante, sus servidores, sus pastores, ellos han orado todo el seminario para que este día llegue.
para que este momento llegue. Dios desde el cielo ha suscitado todo el ejército celestial para que esto suceda el día de hoy, hermanos. Esto no es casualidad. Esto no es casualidad, esto no es la desocupada de la servidora. Chuta, vean, un sábado tengo que hacer, hagamos una convivencia, hagamos un retiro. Hermanos de ocupados, vean, ahí tenemos un montón de cosas que hacer. Esto es voluntad suprema de Dios en derramar su espíritu hoy, en este día. Ellos, mis hermanos, a ustedes les van a imponer las manos. Van a hacer lo mismo que hicieron por mí. Y ellos van a orar por ustedes para que derrame la misma acción, el mismo poder, la misma gracia sobreabundante del Espíritu Santo. Pero que no pase, no. Eso es contra los hermanos del equipo. Que no pase. Lo que me pasó en otro grupo. Asimismo me invitaron. Estamos predicando el Espíritu Santo. Llegó el momento de la efusión. Como no había padre, no había nadie, pues yo estaba orando por los que imponían manos, no por los que estaban nuevitos, sino por el equipo, no por los antiguitos. Entonces yo oraba por cada uno, oraba, me acercaba, oraba por el uno, oraba por el otro, oraba por el otro. Cuando de repente le vi a un hermano que estaba así: Espíritu Santo de Dios, ven, derrámate sobre mi hermano, derrámate con fuego, derrámate con lenguas. Y oraba con una fuerza y una insistencia sobre la persona. Yo me quedo escuchándole, y mientras escuchaba, le pongo la mano en la espalda y siento clarísimo que Dios me pone en mi corazón y me dice: dile que le estoy dando el don de lenguas. Ni siquiera al que estaba sentado, sino al que estaba orando. Y yo, hermanos, yo así, yo con un gozo, con una alegría, con una certeza, me acerco al oído y le digo: hermano, pero hermano, digo, Dios te está dando el don de lenguas. Ora en lenguas. Y estaba: Espíritu Santo. Se cae. ¿Y cómo hago eso? Dice. ¿Y cómo hago eso? Casi me caigo como condorita. Cuando a mí me impusieron las manos y les conté todo ese acontecimiento y me dijeron: ora en lenguas. Yo no pregunté qué curso sigo, qué hago, cómo hago, qué es eso. Hermanos, yo solo abrí la boca y lo demás me soltó la lengua al Espíritu Santo. Porque con Dios no se entiende con esto, hermanos. Es un paso en fe. Acuérdense de la muñeca de sal. Es un paso en fe. Y el paso en fe es doloroso, cuesta. No sabe qué va a pasar. Solo usted tiene que sumergirse a las aguas. Y eso viene la exhortación también a mis hermanos del equipo. Que dejen al Espíritu fluir. Y también a los que están ahí sentados. No sé cuál es la historia personal de tu vida. Ustedes le vieron recién aquí a Pablo, que vino de la predicación, su testimonio. Muchos lo vieron. Y pasó cuando él vino por primera vez al seminario. Él vino a la efusión. Una vida destrozada, a punto del suicidio. Una vida de pecado de todo tipo, como él mismo lo manifestó aquí en su seminario. Y me acuerdo que estábamos ya en el momento de la efusión y se acercan las hermanas. Hermano, ¿qué pasa? Les dijo. Lo que pasa, dice, es que hay gente que ha venido solo el día de hoy. ¿Les imponemos manos? Las unas y las otras. Hermano, lo que pasa es que hay otros que han venido ahora y no están confesados. Dice. Y lo que pasa es que si no están confesados, les vamos a imponer manos y nos van a pasar los pecados. Yo iba a coger como Jesús de hacer el látigo, ¿no? Y darles a las hermanitas. Les digo: ¿ustedes qué les pasa? Les digo. ¿Quieren ustedes cortar la gracia de Dios? Imponga manos a todos, les digo. Porque el Papa Francisco dice que no seamos administradores de la gracia. ¿Y qué es un administrador? A este doy 5, a este doy 2, a este doy 1, a este nada porque está dormido, así. Así es el administrador, ¿no es cierto? Dios no es administrador. Y el Papa dice que no seamos administradores. Y yo digo, no, ese es cambio mi teología. Cuidado, caemos en la teología. Cuidado, renovación carismática, y aquí está la coordinadora. Cuidado, caemos en la teología de Chapulín Colorado. Nosotros, ¿sabe por qué? ¿Sabe qué hacemos? Síganme en los buenos, ¿no es cierto?
Porque los malos se condenan. Los malos no merecen Espíritu Santo. Los que no se confiesan, los que no vienen a misa. No, hermanos, a mí me agarró a mí el Espíritu Santo. No me agarró a mí en el mejor momento, ni bien confesado. Ese día que yo recibí ese Pentecostés con mi familia fue en la sala de mi casa. Y yo no hice el seminario de vida en el Espíritu. Yo no realicé el seminario de vida en el Espíritu. Y Dios derramó el Pentecostés en la sala de mi casa. ¿Cómo podemos nosotros coaxiar el poder, la gracia del Espíritu Santo? Usted sí ha hecho, usted no ha hecho. Usted tiene cara de bueno, usted tiene cara de malo. Usted se ha confesado, usted no se ha confesado. Izquierda los mansas palomas, derecha los machos cabrillos. ¿Qué les pasa, oiga? Aquí, hermano, el que ha entrado por esa puerta va a salir lleno del Espíritu Santo. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Ahora, no sé qué tiempo tengo, Carmita. Hijo, ya se fregó, ¿no? Es porque recién empecé la predicación. Solo les voy a hablar de algo muy rapidito, en estos últimos minutos. El Espíritu Santo no viene con las manos vacías. Él viene con regalos, con gracias. Pero quiero que usted comprenda muy bien algo que les voy a decir. No es que los hermanos van a orar para que venga otro Espíritu Santo. No. Usted y yo ya somos un pueblo que les dije, sacramentizado y catequizado. Nosotros hemos ya sido injertados en el cuerpo de Cristo en el bautizo. Y hemos recibido la confirmación y el Espíritu Santo se derramó en nosotros por manos del obispo o del sacerdote delegado. Nosotros ya recibimos la gracia. ¿Qué es lo que pasa con estos 12 hombres que han abrazado la fe? Por eso empecé hablando de ellos. Lo que pasa es que con los años, con la vida, con el tiempo, nosotros hemos relegado al Espíritu Santo al olvido. Es algo así, como que yo vengo donde mi hijo, le digo, mi hijo, tenga este carro, último del año. Estoy endeudado 30 años de mi vida, pero tenga. Le quiero, le amo. Es lo mejor que hay en el planeta. Él dice, gracias papito, qué lindo por el carrito. Coge las llaves y le mete en el quinto cajón debajo de ahí del closet metido. Le pregunto, ¿sirve de algo? Solo mi hermana nomás, el resto lo está pensando. ¿Sirve de algo? No, pues, no lo usa. Y al Espíritu Santo nosotros lo hemos relegado en el olvido, al cajón último. Y el problema es que en todos los años de nuestras vidas, la llama, el fuego de Pentecostés se ha transformado. Usted ha visto las llamas piloto en las cocinas industriales, chiquitas, ¿no es cierto? ¿Ha visto? Así está en el corazón de muchos de nosotros, una llama piloto. Pero hoy, cuando mis hermanos que están aquí les van a imponer manos, ¿sabe lo que va a pasar? Ellos van a orar para que se abran las turbinas. ¿Y sabe qué pasa? Como usted ya tiene el fuego, ¿qué va a pasar? Se enciende. O en pocas palabras, quiero que usted diga una palabra clave en este día que usted va a recibir. Se llama una actualización de las gracias recibidas. En pocas palabras, yo tenía el teléfono, bueno, esos son los de la antigua guardia, ¿no? ¿Se acuerdan? Los de la enamorada. Oye, te voy a llamar a las 4, me contestes. Porque si usted llamaba, contestaba papá, mamá, hermanos, hijos, primos, alguien llamaba, quiere todo un compromiso. Digo. A las 4 en punto, usted cogía el teléfono, aló, porque nosotros que somos del siglo pasado hablamos así. Pregunte a un adolescente cómo hace el teléfono, ellos hacen así. Así hacen el teléfono ellos. Nosotros hacíamos así, porque somos del siglo anterior. ¿Ya? Y nosotros que somos del siglo anterior, hoy el Espíritu Santo nos quiere hacer igual una actualización de las gracias, con nuevas aplicaciones para que usted entienda. O sea, son los dones y los carismas del Espíritu Santo. Yo les hablé a ustedes del don de lenguas, pero el Espíritu Santo va a venir con un derramamiento grande de dones y carismas que a usted le va a dar. Y los dones son lenguas, interpretación de lenguas, profecía, ciencia, discernimiento. Va a ser discernimiento de espíritus,
el don de la fe, el don de milagros, el don de sanación que nos cuenta en 1 Corintios. Pero yo le quiero que usted entienda que los dones del Espíritu Santo son 50. Sí, son 50. Aquí tengo la lista. 50. No hay cuenta. No hay cuenta. Solo mi hermana me comprendió. 50, hermano. Porque a uno les regalará la predicación, a otros les regalará la alabanza, a otros les regalará la intercesión, a otros les dará la sabiduría, el conocimiento, a otros les dará la visión. ¿Cuál visión, hermano? De ver ángeles, no, de poder ver su vida correctamente. Porque a cada uno Dios nos dará según lo que nosotros necesitamos, no lo que yo quiero. Y Él te va a dar. Pero aquí viene una situación muy importante. Yo les prometo, tenía todo el, porque me pidió Carmita, disculpará, que les discierna todos los dones. Creo que eso va a quedar para otra predicación en el futuro. Pero les voy a decir una cosa. Las gracias que vamos a recibir del Espíritu Santo y la fuerza que nos va a dar, usted solo podrá acrecentarla, vivirla, entenderla cuando usted esté aquí dentro del grupo de oración. Si yo recibí esa gracia volviendo de Cali, lo primerito que yo recibí fue la invitación al grupo de oración y al ministerio de alabanza hace más de 30 años. Y si yo no me hubiera injertado en mi grupo y en mi ministerio, yo no estuviera aquí. Porque son ellos los que encauzaron en mí también la gracia. Y yo recibí en ellos el adoctrinamiento de la vida en el Espíritu. Usted hoy podrá recibir, hermano, cosas impresionantes. Pero si usted no viene y permanece en este grupo y sin la ayuda de sus hermanos que le van ellos a ayudar a crecer, esa gracia otra vez se va a apagar. Otra vez se va a robar. ¿Y quiere usted que eso vuelva a pasar? Gracias. 1, 2, 3. Con ellos vamos a construir el reino de Dios. ¿Quiere que esa gracia se apague otra vez? No, ¿verdad? Pero verán lo que le pasó a un señor. Dice que él quería recibir el don de lenguas. Y son testimonios de todo este tiempo que hemos recibido. Él quería recibir las lenguas. Y tiene un anhelo de las lenguas. Se sentó. Oraron por él. Y no oró en lenguas. Se fue decepcionado, triste. Dijeron, hermano, posiblemente sea otro don el que Dios da. Y ese don usted descubre en el camino, en el servicio. Como les ve a ellos, como cantan, alaban, tocan, sirven. Ellos han ido en el camino discerniendo sus dones. Y él dijo, bueno, sí, aunque él tenía ese deseo. Fue a su casa, ya se durmió. Y dice que se levanta en la madrugada, banda bajando, hablando en lenguas, en la madrugada, hermanos. Y daba el testimonio que en la madrugada se levanta, pero así, ¡boom!, se levanta hablando en lenguas. Impresionante, oiga. Y a otros en cambio les cierra la lengua, hermanos. Ojalá ese don hayan algunos. Pero Dios viene con gracias. Y ustedes solo derrítanse en el amor de Dios en esta tarde. Solo déjese. Y todos ellos le van a hacer la pregunta al rato de imponerle las manos. Todos los que van a imponer las manos van a hacer esta pregunta a usted. Y es una pregunta, la pregunta decisiva. La que me hicieron a mí también. Nuevamente, ¿aceptas a Jesús como tu único Señor y tu Salvador? Porque sin la aceptación de Jesucristo como Señor, no viene el Espíritu Santo. Y ellos le van a preguntar, todos le van a preguntar en el oído, ¿aceptas a Jesús como tu Señor? Porque tenemos que aceptarlo como Señor. Por eso es que hubo aquí la predicación, ¿se acuerdan? Del señorío de Jesús. Porque cuando Él es Señor de mi vida, entonces Él derrama el Espíritu Santo. Entonces, vamos a ponernos de pie, por favor. Vamos a terminar. Hablar de mucho y vivir de poco de la experiencia es como hablarles de piscina y no meternos al agua. Vamos a tomarnos de las manos, por favor, un momentito. Tómese de las manos, cierre los ojitos.
Voy a pedirle a mi hermano que coja la guitarrita, me acompañe con una canción al Espíritu Santo. Padre de amor, Padre de misericordia, en el nombre de Jesús te damos gracias en esta mañana por tu amor, por tu misericordia. Porque tú no has llamado, Señor, a los sanos, sino a los enfermos. Y aquí estamos, un hospital de enfermos que necesitamos de ti. Así como en la visión del profeta Ezequiel, Señor, hoy miro un valle de huesos secos. Miro un valle de huesos muertos, inertes. Y hoy, igual que el profeta, pido, ruego, suplico, Espíritu de los cuatro vientos, ven y levanta estos huesos secos. Y levanta estos huesos muertos. Levanta estos huesos inertes. Porque estamos muertos, Señor, sin tu Espíritu. Hoy dótanos de nervios, de carne nueva. Pero, Señor, que hoy en esta mañana, como anticipo a tu llegada, te clamamos, te suplicamos que en nosotros, en mi vida especialmente, se pueda manifestar la promesa: yo quitaré de ustedes su corazón de piedra y les daré un corazón de carne, para que puedan entender el conocimiento de Dios. Lo que te pido, Señor, en este momento es que esa promesa se haga, que al levantar los huesos secos, Señor, infundas en nosotros tu Espíritu y de esa manera quites de este corazón duro, que es como piedra, para un corazón que lata por ti, Señor, y que ama por ti.